Amén. ¿Qué tal? Como nos habló el Señor, ¿cierto? El tema de hoy es discernir mis decisiones. ¿Cómo se llama? Discernir mis decisiones. La palabra discernir es sinónimo de juicio, de distinguir, de comprender. Es decir, cuando una persona discierne algo, debe juzgar, distinguir lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y ser prudente en su manera de actuar, es decir, ser sabio. Hoy aprendieron qué es discernir. Ustedes han escuchado esa palabra, ¿cierto? Discierna. Y uno dice, ¿qué? ¿Qué es eso? Pero cuando yo ya entiendo que es que yo tengo que distinguir entre lo bueno y lo malo, tengo que ser una persona espiritual, tengo que ser una persona que viva conforme la palabra de Dios para tener discernimiento. Una persona que no está con el Espíritu de Dios no tiene discernimiento, juzga de una manera diferente. Y hoy lo vamos a ver. Hay decisiones que son del diario vivir, ¿cierto? Son sencillas, ¿como cuáles? Son fáciles de tomar, ¿como cuáles? Por ejemplo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Y eso que uno se para en el closet y uno ¿qué hace? Me pongo esta, no me pongo esta, pero es fácil, ¿cierto? De elegir a la hora que debo ir al trabajo. Hay horarios, ¿cierto, Eliana? Y eso es fácil porque entro a tal hora y uno corre. Tengo que comer, tengo que llevar, es algo fácil de decidir. La educación, los que están estudiando, ¿es difícil? No, ya hay un horario establecido. Y para usted es fácil ir y trasladarse ¿a qué? Al lugar donde va a estudiar. Los hijos son decisiones diarias que no se piensan, que se realizan. ¿Qué pasa? Yo en esas cosas no pienso, sino que yo ya sé que es un diario vivir y yo simplemente voy y lo realizo, ¿cierto? Entonces son fáciles, pero hay decisiones que son muy difíciles. Para algunos, como comprar una casa, otros casarse, otros emprender un negocio, sostener un matrimonio, de invertir en un negocio. Cambiar de trabajo, de la administración de un recurso financiero. Si hay que mudarse de un país, ¿cierto? Esos son decisiones difíciles, porque es cambiar todo un estado de vida, cambiar un ¿qué? Estatus de vida. Y hay muchas más cosas. Estas decisiones son tan difíciles que necesitan de la ayuda de Dios. Las fáciles nos corresponde ¿a quién? A nosotros, diga a mí, ¿cierto? Pero las difíciles le corresponden ¿a quién? A Dios. Dios te guía qué hacer, pero Él te da la responsabilidad a ti y a mí de tomar tu decisión. El problema es que muchas personas no saben manejar la sabiduría que Dios les ha dado. Repite conmigo, levanta tu mano derecha. A partir de hoy, las decisiones difíciles las voy a tomar con la sabiduría de Dios. Amén. Tenemos como ejemplo ¿a quién? A Salomón. Él dio sabiduría. Dios le dio sabiduría a Salomón. Le acompañó riquezas y éxito. Miremos Primera de Reyes 4:29. Yo la tengo en la Nueva Versión Internacional. No sé si Eliana la tiene ahí. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo
29. Y los que me están viendo, igualmente búsquenlo. Dice, Dios dio a Salomón sabiduría ¿y qué? E inteligencia, pero una inteligencia normal. ¿Qué dice ahí? Extraordinaria. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. ¿Qué era lo que tenía? Una sabiduría ¿qué? Extraordinaria, esa extra, que es la sabiduría de Dios, que da inteligencia. Y Dios se la dio porque Salomón estaba en el propósito de Dios. Por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos un propósito de Dios en esta tierra. Si tienes un matrimonio, a Dios le interesa ese matrimonio. Si tienes un negocio, a Dios le interesa tu negocio. Si estás estudiando, a Dios le interesa lo que estás estudiando. Entonces, a veces uno se olvida y no coloca en la ecuación a Dios, sino que se vuelve algo natural, lo que hablábamos hace 8 días. Que muchas cosas se vuelven de la parte natural y se olvidan de ser sacerdotes y que debemos de ser reyes y ¿qué? Sacerdotes. Y yo hace 8 días explicaba qué era ser rey y qué era ser sacerdote. Y en esta parte yo tengo que entender que para poder tener la sabiduría de Dios, yo tengo que entender que Dios está metido en la ecuación. Dios metió a Dios en algo que a él le interesa y era cuidar ¿a qué? A su pueblo. Porque Dios se metió y le dio sabiduría a Salomón. ¿Salomón qué pidió? Sabiduría, ¿cierto? Pero él, ¿por qué le interesó darle la sabiduría a Salomón? Porque Salomón estaba interesado en el pueblo, para cuidar al pueblo. Y todo lo que nosotros hagamos, donde tengamos que cuidar a otro, a Dios le interesa. Amén. Entonces debemos reconocer que a Dios le interesa ¿qué? Mi hogar, mi negocio, mi vida, porque a través de mí y lo que me ha entregado puede bendecir a otros. Es darme sabiduría para enseñar ¿a qué? A otros. Dios no patrocina el ego de nadie. Y es algo que debemos de aprender en esta mañana. En todo lo que hagamos es para bendecir a otro. Todo lo que usted hace es para bendecir a otro. A ver, Eliana, ¿usted cómo bendice a los de su trabajo? Respetándolos. A ver, Jamie, ¿cómo tú o a través de ti cómo bendices a otros en tu trabajo? Orando por ellos. Y si yo le empiezo a preguntar a cada uno me va a dar una respuesta. Pregúntese usted, Dios, ¿para qué me entregó este hogar? Dios, ¿por qué me entregó esta posibilidad de estudiar? Dios, ¿por qué me entregó una vida? Porque nosotros tenemos que darle a Dios ¿qué? Cuentas de la vida que me dio, de este cuerpo que yo tengo, de lo que yo pienso, de lo que yo hablo, de lo que yo escucho. Yo tengo que rendirle cuentas a Dios y a uno se le olvida porque uno se queda en el plano ¿qué? Terrenal, ¿cierto? Uno se queda en lo que uno está viviendo acá. Prepárate porque Dios te va a dar la sabiduría que necesitas para que tengas éxito. ¿Cuánto lo creen? En la relación con Dios obtenemos la sabiduría extraordinaria. ¿Cómo tienes tú la sabiduría extraordinaria que Dios le dio a Salomón? ¿Ah? En la relación que yo tenga con Dios. Si tú tienes una mínima relación con Dios, pues eso es lo que a usted le va a tocar. Debemos de entender que debemos de orar, ¿cierto? Que necesitamos
orar cada mañana, al congregarte, estás en la presencia de Dios, vas a tener sabiduría. Depende de tu relación con Dios. Es imposible tener sabiduría de Dios estando alejado de Dios. Y hay gente que puede estar aquí, pero su corazón y sus acciones y sus actitudes están lejos de Dios, porque no le dedican tiempo a orar, a buscarlo, a conocerlo. Entre más cerca estés de Dios, ores y leas la palabra, más sirvas a Dios, vas a recibir de la sabiduría de Dios. Porque entre más cerca estés de Dios, vas a necesitar la sabiduría de Dios para mantener ¿qué? Tu matrimonio, tu empresa, el ministerio, etcétera. Tu trabajo. No crea que usted está en ese trabajo porque usted es muy bueno. Usted está en ese trabajo porque Dios le plació dárselo y le da la sabiduría ante otros compañeros. ¿Para qué? ¿Para ser qué? Exaltado. ¿A cuánto lo han exaltado en su trabajo? Levánteme la mano. Que usted dice, ay, yo no sé, yo no lo merezco, pero de la nada Dios vino y... Entonces, ese trabajo se lo entregó Dios, eso que es su vida, ese hogar que usted tiene, se lo entregó Dios. Y todos debemos de darle cuentas a Dios de todo lo que nos ha entregado. Es decir, solo así puedes tener esa sabiduría, la sabiduría de Dios, conociéndolo cada día más y no actuar conforme a tu humanidad, deseos y pasiones. Por eso en Gálatas, ¿qué habla? Habla de las obras de ¿qué? De la carne, ¿sí? Los frutos que se contraponen, el fruto del Espíritu con las obras de la carne, que no son amigos, que no pueden caminar juntos. La envidia no puede caminar junto al amor. ¿Se imagina la envidia caminando con el amor? La Biblia en Mateo 6:19 habla de la envidia. Y dice que es una oscuridad que ocupa todo el cuerpo. No dice el ojo, no dice la uña, dice la oscuridad ¿en dónde? En todo el cuerpo. Y dice, si esa es tu luz, esa oscuridad es tu luz, qué horrible oscuridad tienes. Entonces, las obras de la carne nunca van a ser amigas de las obras del Espíritu. No pueden caminar juntas. Leamos Proverbios 2:6. Por favor. Proverbios 2:6. Porque el Señor da ¿qué? No los escucho, lean conmigo. Porque el Señor da ¿qué? La sabiduría. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Que dónde brotan? De sus labios, no brota de mis labios. ¿De dónde brota la sabiduría? De sus labios. Quiere decir que todo el que escucha a Dios va a tener inteligencia, va a recibir conocimiento. Por eso cuando nos congregamos y recibimos una palabra como esta, que está recibiendo conocimiento, inteligencia y sabiduría. Amén. Es decir, la palabra de Dios y el Espíritu Santo son la mente de Dios. Apréndase esta hoy. La palabra de Dios y el Espíritu Santo son la mente de Dios. Porque cuando usted está leyendo la palabra, está leyendo lo que Él dice, lo que sale ¿qué? De su boca. Es que eso es una Biblia y lo escribieron hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando tú lees la palabra, cuando el Espíritu Santo está ahí contigo, tú lo que estás haciendo es
tener la mente de Dios, leyendo lo que Dios quiere que tú hagas. Cuando usted siente y escucha al Espíritu Santo, usted está teniendo sabiduría desde la misma mente de Dios. Cuando lee la palabra, igualmente está leyendo la mente de Dios. Cuando usted que está ahí sentado está teniendo acceso a la mente de Dios por medio de la palabra que hoy se les está diciendo. Cuando un predicador está parado acá hablando, está hablando la palabra, es decir, la mente de Dios. Amén. Él es el que te da ¿qué? La sabiduría. Porque vamos a declarar algo. Yo sí creo en la declaración. Y declarar es decir la palabra, profetizar, hablar lo que uno cree. Es la fe, pues la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. Es una certeza. Amén. Levante su mano derecha. Por estos 3 meses que nos quedan de año, ¿cierto? Te profetizo que vas a tomar las mejores decisiones en tu vida, que vas a tener la inteligencia. Prepárate, nos quedan 3 meses llenos de ver la gloria de Dios, porque tomaremos sabias decisiones por medio de la sabiduría de Dios. Abra su corazón y reciba esto. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Miremos entonces qué es la sabiduría, ¿cierto? Les estoy hablando de la sabiduría, ni siquiera la sabiduría. Sí, la sabiduría de Dios, ¿qué es? Es actuar con sensatez, eso es la sabiduría. Es actuar con sensatez, con prudencia, con inteligencia y madurez. La sabiduría se ve en tu madurez. Las personas que crecen en Dios maduran. ¿Qué aprenden? Son personas, es decir, las personas que aprenden por medio de sus procesos se están haciendo ¿qué? Sabias. Si tú una y otra vez estás tropezando con lo mismo, no eres sabio o sabia. Porque la sabiduría se evidencia en la madurez, en tu forma de manejar tus conflictos, en tu forma de resolver problemas, en tu forma de tomar decisiones. Miremos lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Qué dice? Vamos a leerlo juntos. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena ¿qué? Conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da sabiduría. Y se lo voy a leer en otra versión. Si ustedes son sabios, dice, y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Dura palabra, ¿cierto? Porque le está hablando a uno claro. Le está diciendo que yo para poder tener esto, yo tengo que tener una vida honesta, una vida humilde. Los sabios en su conducta muestran mansedumbre, es decir, humildad, es decir, sencillez, es decir, los frutos del Espíritu en mí. Las personas que andan gritando, maldiciendo, renegando, que si alguien me dice algo, yo también le digo algo. Dice la Biblia que el que calla pasa por sabio. Dice la Biblia que el sabio le es un honor pasar por alto la ofensa. Si usted es de esas personas que está esperando que le digan algo para volverse y pegar 4 gritos, usted no es sabio, ni es sabia. No tiene mansedumbre, no tiene una buena conducta. Y la sabiduría, iglesia,
es algo que se ve en la madurez. Amén. A veces a uno le cuesta eso. ¿En la madurez de qué? De manejar un problema, de manejar un conflicto. Y cuando yo lo sé manejar o cuando yo lo manejo, y si yo tengo la mente de Dios, leo la palabra, en mi mente, ¿qué tiene que estar? La palabra de Dios, lo que dice Dios. Hay personas que por cualquier cosa hacen un alboroto, se enojan fácilmente, se la pasan renegando. Hay esposos o esposas que se enojan con su pareja, gritan, agarran cosas, las tiran, reniegan, se vuelven como locos, gritan a sus hijos, les dicen qué más les hace falta. La Biblia habla a la mujer y le dice que la mujer sabia edifica su casa, es decir, que tiene mansedumbre, que tiene ¿qué? Humildad con sus palabras, es la que valida, es la que sabe corregir, la que sabe cómo ayudar a su esposo a fortalecer sus debilidades. Hoy hay hogares que no les hace falta amor, les hace falta sabiduría de Dios. La falta de sabiduría está dañando el amor. O hay empresarios que a la hora de manejar la presión de la empresa se enojan, se vuelven así irascibles, sí, uno dice, oye, hoy llegó enojado el jefe, ¿no? ¿Y qué pasa? Están dañando lo que están haciendo. Es pensarlo antes de decirlo. Dios nos enseña eso, hay que pensarlo antes de decirlo, es llevárselo a Dios, es actuar guiado por la voz de Dios y no guiado por la emoción, por su humanidad, por las obras de la carne. Hay personas que en lo financiero se vuelven emocionales, están siendo más apasionados que sabios, se dejan llevar por el momento, pagan la tarjeta o el dinero una y otra vez, que se meten en esas, hay personas que se meten en esas cadenas, ¿no? Y van y meten y meten y meten y meten y gastan y después le echan la culpa a Dios. Y luego lloran porque quedan en una situación financiera mala. O el dinero una vez lo comprometen una y otra vez a situaciones. Porque no tienen prudencia, porque no tienen la sabiduría, no tienen esa tranquilidad, no tienen un razonamiento, no hacen un análisis, no tienen un pensamiento de Dios, no consultan a Dios, no esperan, no tienen paciencia, sino que se dejan llevar. ¿Por qué? Por los impulsos. Cuando las personas ven la palabra ofertas, ¿qué le pasa a usted cuando ve una palabra oferta? Cuénteme, que usted dice ofertazo aquí y empiezan a decir, ¿usted qué siente? ¿Usted qué hace? ¿Qué hace la gente normalmente cuando ve esa palabra de ofertas? ¿Pierden qué? Se emocionan, van humanamente, ¿cierto? Y eso no piensan cuánto van a gastar. Y se dejan llevar y van y gastan. Y después dicen, uy, yo me gasté. Y yo no me podía gastar eso. Uy, no. Y después están como apretados, como que no pueden. ¿Sabe qué pierden? La sabiduría. Porque se vuelven, ¿qué? Emocionales. Nuestra forma de vivir muestra la sabiduría. A los hombres Dios les habló y les dijo, traten a su mujer como un vaso frágil. Y entonces hay hombres que no tienen esa sabiduría, no conocen lo que Dios les está diciendo, o lo conocen y se olvidan porque no lo practican, porque no están llenos de la oración y de la palabra de Dios y del Espíritu, y van y hacen estragos. Entonces la mujer deja de ser sabia en su casa y el hombre deja de ser el sacerdote en la casa. ¿Sí?
Entonces, ¿es por falta de qué? De sabiduría. Entonces, nuestra forma de vivir muestra mi sabiduría, es la forma de cómo manejamos nuestra vida. La sabiduría tiene que ver con eso. Por eso debemos de tener normas en casa con sabiduría. Y la sabiduría no lo habla, es la palabra de Dios, no lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo deseo, y si no es así, pues entonces así no se puede hacer. Eso es humano, decisiones humanas, y no viene de Dios. Miremos qué dice Santiago, el siguiente versículo, el 14. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad ¿con qué? Jactancias y mentiras. Se lo voy a leer en la versión que le leí ahora. Pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. No mientan. O cuando dices, es que soy así, esa sabiduría no desciende del cielo. Dice la Biblia que es terrenal, animal y diabólica. La Biblia es clara y nos habla de 4 tipos de sabiduría, ¿cierto? La primera es ¿qué? La terrenal, y esa es la que manipula por medio de los sentimientos. Ejemplo, tú no me amas si no me compras esos zapatos que están en oferta. Entonces, ¿qué hace la mujer, no? O el hombre, no me toques. Entonces, la terrenal es la que usa los sentimientos, es la que manipula con lágrimas, con los ojitos. Esta sabiduría es carnal. Y la mayoría de las personas sin Dios tienen esta sabiduría. ¿Cuántos han visto o han conocido personas así? ¿Ah? ¿Sí o no? Y esa es la sabiduría del mundo. Y nosotros como hijos de Dios no debemos de permitir que esa sabiduría terrenal esté conmigo. Amén. La segunda es el animal, es por instinto, donde usan las emociones y las circunstancias. Ejemplo, es cuando se dice, ya ahí lo tengo, me lo llevé y le dije. Es decir, ya tiene las cosas por instinto, hace una compra por instinto. Tenga cuidado, muchas veces estamos construyendo por esta sabiduría y te termina destruyendo. Las personas dicen, este me mintió, me manipuló, me engañó, me decepcionó. Y esto se ve en las relaciones de amistad. Esto se ve en las relaciones de los hogares. Esto se ve en la relación financiera, cuando alguien va a hacer un negocio con otro y te miente y dice, es que yo siento, lo hacen por instinto, pero no han ido a Dios a preguntarle. Por eso hay personas que en este tiempo se metieron a hacer negociaciones con gente que incrédula, se unieron en yugo desigual para un negocio. Pero esa persona que vino hizo, los defraudó, los dañó, los robó, ¿cierto? Y usted dice, Dios, ¿por qué? No, es que ustedes tomaron la segunda sabiduría, la animal. Actuaron por instinto. Y esa a la final termina destruyendo a las personas. Porque no proviene de Dios. Y la tercera es la diabólica, es la que está llena de engaño, mentiras, hipocresía. Levante su mano derecha. Diga conmigo, en el nombre poderoso de Jesús, renuncio a toda sabiduría terrenal, animal y diabólica. Yo tengo la sabiduría de Dios. Amén. Recuerda que esta clase de sabiduría, estas 3, destruye todo lo que se construyó. No hagas negocios con esta clase de sabiduría.
No tomes decisiones con esta clase de sabiduría para cosas importantes de tu vida que son decisivas. Hace 8 días yo le hablaba que era ser un rey y que era un sacerdote, pero que si en casa no había un sacerdote, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Era imposible que si no había un sacerdote en casa se pudiera manejar las cosas como rey. Porque todo se ve primero en lo espiritual y luego pasa a lo terrenal. Y coloqué el ejemplo con lo de los diezmos y las ofrendas, ¿se acuerdan? Que ustedes venían y diezmaban y en su fe y eso lo estaban haciendo, estaban consagrando físicamente en lo espiritual, pero luego se veía reflejado ¿qué? En lo físico. Así nos pasa con esta clase de sabiduría. Los hijos de Dios no debemos tomar esta clase de sabiduría. Para prosperar los hijos de Dios vamos a prosperar porque tenemos la cuarta sabiduría, que es la sabiduría ¿de qué? De Dios, que es nuestro Padre celestial. La cuarta sabiduría es la de Dios. Y miremos qué dice el versículo 17 del mismo Santiago. Pero la sabiduría que viene del cielo es, hay una coma, hay una parada, dice detente, medita, ante todo, y uno dice ante todo, es decir, ante lo que yo pienso, ante lo que yo vivo, ante lo que yo deseo, ante lo que yo estoy, ante lo que Dios me ha entregado, con mis responsabilidades, con mis desazones, con todo lo que yo tengo. Dice, ante todo, pura, ¿qué es? Pura, también es pacífica, considerada y flexible. Además, siempre es compasiva y produce una cosecha de bondad. Asimismo, es justa y sincera. Además, siempre es compasiva, dice, y produce una cosecha ¿de qué? De bondad. Asimismo, es ¿qué? Justa, es sincera, es pura, es decir, llena de misericordia, de buenos frutos. No tiene miedo al futuro. Es honesta, es sincera, limpia. Tener personas así en su trabajo, ¿usted cómo se sentiría? Que usted diga, esa persona es honesta, esa persona es pura, esta persona, uno le dice algo y no es insujeta, no se enoja, no hace muecas. Uno quiere tener esa clase de personas, ¿cierto? Hasta en la casa, en los hogares, en el estudio, en cualquier lugar uno quisiera tener esa clase de personas, ¿cierto? Lo que tú tienes es lo que tú atraes. Por eso tenemos que mirarnos y no señalar al otro. Lo que tú tienes es lo que tú atraes. Tú no vas a estar sobornando a nadie, porque Dios es el que te bendice y prospera. En cuestión de los financieros, Dios abre puertas para que estés en los mejores lugares donde Él desee colocarte. Por eso esa sabiduría hace que nosotros seamos tierra ¿qué? Deseable. Cuando usted lo ven, cuando usted lo conocen, dice, uy, yo quiero lo que él tiene. Yo he escuchado personas que me han dicho, uy, a mí me gusta como predica Brian. Se vuelve una tierra ¿qué? Deseable. Uy, a mí me gusta como danza Jamie. Se vuelve una ¿qué? Tierra deseable. A mí me gusta como manejan los niños, porque ellos van dando un cambio. ¿Se vuelve qué? Tierra deseable. A mí me gusta el discipulado porque aprendo y veo que tengo que hacer cambios en mi vida. ¿Se vuelve qué? Tierra deseable. Y sus bendiciones nos persiguen. No es lo mismo hacer negocios, óigame bien. Hacer negocios gobernando con la sabiduría de Dios que sin ella. No es lo mismo que usted tome una decisión donde sea con la sabiduría de Dios que con la sabiduría terrenal, animal y diabólica. No es lo mismo.
Vamos en Isaías 11:2. Viene y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. ¿Quién tenía todo esto? Nuestro amado Jesús, nuestro maestro. El mismo espíritu de Dios que estaba sobre Jesús puede estar en nosotros que somos sus hijos. Jesús tenía éxito porque él tenía ¿qué? La sabiduría, la inteligencia, la prudencia, la fuerza, el conocimiento y el temor al Señor. Es hermoso esto. Es el mismo que estaba con nosotros, el mismo que está con nosotros. Él es el que nos da esa sabiduría. Dice que mayores cosas de las que hizo Jesús, nosotros ¿qué? Haríamos. Que conforme sea mi intimidad, en lo poco me eres fiel, ¿qué? En lo mucho te pondré. Y la palabra todo el tiempo lo habla. ¿Sí? Es decir, que en las decisiones difíciles hay que sacar las emociones para actuar con sabiduría. Es decir, hay que sacar la sabiduría, ¿qué? Repitan conmigo, ¿qué? Terrenal, animal y diabólica, para poder actuar con la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría de Dios hace que venzamos el temor. El temor es un enemigo para la toma de decisiones. Comienzan a mirar si estoy casado, si me divorcio, si me va mal en el trabajo, si no puedo, si abro un negocio y quiebro. ¿Usted no ha escuchado personas así? ¿Y si yo abro el negocio y quiebro? ¿Y si le sirvo al Señor y no puedo? ¿Y si sí? ¿Y si sí? ¿Y si sí? Lo mejor que se puede hacer es ver lo que dice el Señor en su palabra, que es su mente y es su presencia misma. La sabiduría de Dios nunca te dejará ver un mal futuro. La sabiduría de Dios siempre te hará creer en un buen futuro. A mí siempre me dice mi hijo Brian y aún mi mamá Onis, me dicen, pero es que tú ves algo y tú dices se puede hacer, tú todo lo puedes hacer, tú todo lo sabes. Y puede ser que yo no lo sepa, pero yo digo yo puedo porque tengo la mente de Dios en mi mente. Puedo hacerlo porque si Él está conmigo, Él me va a dar las armas, las estrategias para hacerlo. Yo trabajé con Girles en Farallones, yo era la coordinadora de convivencia. Y allá todos los chicharrones, pero chicharrones bien grasosos, ¿oyó? ¿Quién me daba la sabiduría para que esos padres salieran contentos? Esos niños aceptaran y que aún tocó decirles, tú no puedes seguir porque una acción trae una reacción igual a una consecuencia, el manual dice esto. Y que aún ahorita en la calle me los encuentre y vayan y me saluden con un abrazo. ¿Quién hace eso? Solo Dios, porque uno sale hasta con enojo, ¿no? Pero solo Dios hace que esas personas sean agradecidas y aún lo saluden a uno con una sonrisa y en agradecimiento porque aprendieron. ¿Por qué? Porque hay que estar con la sabiduría de Dios. Con la sabiduría terrenal te vas a equivocar. Con la sabiduría animal vas a estar simplemente como ¿qué hace un perrito? ¿Cómo son los animales? Ellos actúan ¿por qué? Por instinto. Y la diabólica es la que te coloca pensamientos contrarios a lo que dice la palabra de Dios, porque se quiere el placer, porque se quiere lo que se quiere humanamente, pero se olvida totalmente de lo que Dios dice. No les importa. Y ninguno de nosotros debe tener esta clase de sabiduría. Tenemos que tener la sabiduría ¿de quién? De Dios. Lo mejor que se puede hacer es lo que dice el Señor en su palabra, que es su mente y su presencia. La sabiduría de Dios nunca te dejará ver un mal futuro.
La sabiduría de Dios siempre te hará creer en un buen futuro. Los que estamos llenos de la sabiduría de Dios, no tememos al porvenir. No me levanto ningún día diciendo, ¿y si yo me muero? ¿Y si me va mal? La sabiduría de Dios no te da tiempo en pensar en lo malo, porque Él es un Dios ¿qué? Bueno. De un Dios bueno no podemos decir cosas ¿qué? Malas. Satanás viene a sembrarte el temor. Es una puerta para la aflicción. Es una puerta para la destrucción, para dañarte, para que pierdas la fe, para que no veas la gloria de Dios en tu vida, para que no lo honres. Miremos 2 de Timoteo 1:7. Ya casi vamos a terminar. ¿Qué dice? ¿Por qué? Vamos a leer todos esta cita bíblica. A la 1, a las 2 y a las 3. Porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y dominio propio. Diga conmigo, yo tengo el poder de amarme y de dominarme. Yo tengo el poder de amarme y de dominarme. Amén. La sabiduría de Dios es que tú puedes dominarte y amarte para no hacer algo que te destruya. Te amas tanto y te dominas para no hacer daño a tu familia. Que no tomo decisiones impulsivas, emocionales, económicas, sexuales, mentales, físicas, empresariales, ministeriales, que me destruya a mí y a las personas que están conmigo. Y amo porque yo tengo el poder que es mi relación con Dios. Esa es la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo me enseña lo que yo necesito. Iglesia, te tengo una buena noticia. Ningún hijo de Dios tiene falta de inteligencia, de sabiduría, porque usted tiene un Padre y ahora Él te da ¿qué? La sabiduría. Y el diablo ha querido venir a dañar, a estropear lo que te ha entregado. Si uno, dice la Biblia, siendo un padre o una madre, sabe dar buenas cosas a sus hijos, ahora el Padre que está en los cielos, ¿cuánto no nos la dará? ¿Cierto? Para sacar a tu familia adelante, para sacar tus negocios adelante, la sabiduría para sacar tus sueños adelante. Te digo en el nombre de Jesús, viene 3 meses de estar llenos de la sabiduría de Dios para que tomes las mejores y más grandes decisiones en tu vida. Deja de llorar por el pasado y empieza a festejar por el presente, porque se va a ver reflejado en tu futuro. Vendrán buenas cosas, buenas decisiones, buenas consecuencias. Tu descendencia va a ser influenciada por Dios y no por el mundo. Amén. Van a ser valientes, harán proezas. Pero debes de tomar buenas decisiones para que tu descendencia reciba esto. Diga conmigo, donde hay temor, se pierde la autoridad. Es decir, que ustedes no tienen ¿qué? Temor. Ustedes son valientes, tienen arrojo, tienen la libertad, tienen el poder del Espíritu Santo. La gloria de Dios está con ustedes. Dios les va a proveer, Dios les va a bendecir. Van a ver el amor poderoso de Dios en su casa, en su vida. ¿Cuántos lo creen? Le va a aplaudir al Señor, apláudale al Señor. La historia de David y Goliat nos muestra esa sabiduría de Dios.
Goliat vino y le dijo a ellos, Goliat era un filisteo, viene y le dice al pueblo de Israel, ¿quién puede contra mí? ¿Y qué le pasó al rey Saúl? Él no tenía la sabiduría de Dios en ese momento. Él vio lo terrenal. Él pensó, pues el que vaya con una espada, con un buen atuendo, pues de guerra, con ese, ¿quién se le mide? Y todo el mundo, ¡oh! Y viene un pelado, David, cuidador de ovejas. Y él dice, yo, porque David tenía algo, creía en lo que Dios le había dicho que iba a tener. David removió, cambió la historia. ¿Cómo era que cuando el rey Saúl le dijo para que colocara qué? Toda la armadura, David dijo, no, yo solo necesito ¿qué? 3 piedras y una honda. Y dijeron, con eso vamos a ver cómo descuartiza este peladito. Y Goliat se rió. A este es el que mandan, ja, 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 ja. Y David dice, es que no vengo yo. Yo vengo en el nombre de ¿qué? De Jehová de los ejércitos. Esa es la sabiduría de Dios. Yo vengo con la palabra, yo vengo con lo que creo, yo vengo a combatirlo con la fe. Que mis ojos vean lo que yo no estoy viendo como quiero verlo, sino como Dios quiere verlo. Y él mandó el hondazo y con la primera piedra lo tumbó. Y le cortó la cabeza a Goliat. ¿Cuántos tienen Goliat aquí? Porque ustedes han tenido la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y le han dado autoridad al diablo para que entre y mine todo ese viñedo. Ha enviado zorras, demonios, espíritus de destrucción. ¿Quién odia al ser humano? Satanás. ¿Quién odia a la familia y los matrimonios? Satanás. ¿Quién odia que tú seas próspero? Satanás. Y él manda sus esbirros, sus ejércitos para dañarte, para destruirte. Por eso tienes que orar, porque la oración tiene poder y vence. Por eso tienes que leer la palabra, vivirla, conocerla. Conocer lo que Dios dice. Nunca permitas que el diablo te ponga las reglas. Las reglas las colocamos nosotros, que tenemos la autoridad de Dios en nosotros. Y hay que vencer en la guerra. Amén. Así que tú tienes que creer que tú eres real, sacerdocio, santo. Pongamos esa cita. Eliana, eso está creo que en 1 Pedro 2:9. Y lo vamos a leer a la 1, a las 2 y a las 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso tenemos que tener discernimiento en nuestras decisiones. Decisiones para bien y no para mal. Tú tienes que ver que esa decisión que tú tomes tenga la sabiduría de Dios y no le haga daño a los que están alrededor tuyo. Cierra tus ojos y le vas a pedir perdón al Señor en esta mañana si tú has tenido decisiones terrenales, animales y diabólicas, que por eso te ha ido mal. Por eso Dios a través de esas decisiones ha traído una formación con dolor. Dios nos ama tanto que en su infinita misericordia perdona nuestros pecados. Si tú has ofendido a otro, pídele perdón hoy. Si tú te has creído mayor que el otro, si tú no has tenido humildad, no has tenido mansedumbre, eres orgulloso, petulante, prepotente, te crees más que cualquiera, arrepiéntete.
Porque la Biblia dice que para poder tener la sabiduría de Dios hay que ser humilde, tener mansedumbre, mostrarlo a Él, hablar como Él, pensar como Él, caminar como Él. Muchos han dejado el camino de la verdad y han disfrazado el camino de la verdad con sus deseos, con sus pasiones, diciendo que es bueno. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Dile: Señor, yo quiero tener tu sabiduría. Enséñame, guíame por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra. Santifícame, libérame. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor. Colóquese en sus pies y vamos a cantarle esta canción al Señor. Levanta tu corazón. Dile: Señor, aquí estoy. He tomado malas decisiones en mi vida y han sido las consecuencias de lo que he vivido. Pero yo hoy te entrego todo lo que me has entregado en mis manos. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi amigo. Tú eres mi Padre. Díselo ahí al Señor. Dile al Señor: te amo, Señor. Santo eres. Centro de todo. El centro de todo eres tú, Señor Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Tú eres el centro. Dile: tú eres el centro de mi vida, de mi alma. Nada importa más que tú. Tú eres el centro de mi corazón, de mi familia, de las responsabilidades que me has entregado. Gracias, Señor. Miramos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Díselo ahí. Díselo ahí al Señor. Tú eres el centro de todo, de mi vida, de mi casa, de mi familia. Entrega hoy tu casa. Levanta ahí tus manos y dile: entrego mi vida, mi casa, mi familia, mi trabajo, mis responsabilidades. Te lo entrego a ti, Señor. Tú eres el centro de mi vida y me das el poder para discernir en mis decisiones. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.